El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos. Gracias. Estamos iniciando ya la segunda hora de nuestro programa. Agradecidos por su gentil sintonía. Le envío un abrazo a mi querido doctor Francisco Herrera Arauz, siempre en sintonía de nuestro espacio. Nos dice: café sin azúcar es café de sal. Hable en serio, doctor. Le envío un abrazo al doctor, que tenga un feliz 2021, que queme bien el año, queme simbólicamente a... Ya lo vamos a hablar más adelante sobre el tema de los homoyotes, así que le envío un abrazo a la distancia. Bueno, empezamos la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Hoy, 31 de diciembre del 2020, inicia oficialmente la campaña política rumbo a las elecciones del domingo 7 de febrero del 2021. El tema es que iniciamos esta campaña sin tener certeza sobre la papeleta electoral. Más adelante haremos el análisis político con Tatiana Larrea sobre las implicaciones de esto. Pero hoy hablemos del tema jurídico y acudamos a los especialistas. Uno de ellos nos acompaña, el jurista Daniel González, que nos atiende telemáticamente desde la Centinela del Sur, desde Loja, para conversar un poquito con ustedes, con nosotros, sobre la parte jurídica, porque me parece que no solamente es el tema de la papeleta presidencial, sino de todas las papeletas, un tema que está en suspenso ahora mismo. Doctor Daniel González, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, Fabricio. Un gusto saludarle en esta mañana a usted, a todos quienes nos siguen y nos escuchan en esta mañana a nivel de todo el mundo. Y efectivamente, de lo que usted refiere, tiene mucha razón, Fabricio, pues los ecuatorianos iniciamos hoy una campaña electoral donde existen ciertas condiciones, prerrogativas, condiciones que la ley da a candidatos, instituciones públicas, autoridades en funciones y medios de comunicación, respecto ya desde el día de hoy hasta el 4 de febrero. Sin embargo, como usted lo ha mencionado, mire, existen en este momento ya estas sentencias contradictorias del propio Tribunal Contencioso Electoral, lo que hace efectivamente de que no tengamos al momento papeletas definitivas a las dignidades que vamos a elegir. Personalmente creo que ya, al menos en el tema de binomio presidencial, creo que es un tema que luego de la reunión entre los presidentes de la función electoral, me parece que ahí se selló políticamente, ya dieron una salida política, porque posteriormente usted podrá haber visto ya que salió la sentencia del juez Viteri, donde efectivamente hablaban de que el Consejo Electoral tendría la discrecionalidad de saber cuáles son las dignidades a las cuales podría calificar y cuáles no, en el caso de justicia social, y entendería que eso se va ya a dar en el transcurso de la semana, por lo que el Consejo Electoral, pues, en ese sentido, tiene vía libre, creo yo, ya, para efectivamente poder cerrar la papeleta de acuerdo a lo que ellos creo que políticamente les conviene. Correcto. A ver, antes de proseguir, solamente voy a saludar primero a Santo Domingo de los Sáchilas. Ya estamos conectados con Majestad Televisión en la querida provincia Sáchila, así que abrazos a la distancia. Luego de la primera emisión del informativo ya estamos enlazados con Majestad Televisión también en la provincia Sáchila. Estamos generando este diálogo con el analista, con el jurista especialista en temas electorales, doctor Daniel González, sobre el inicio de esta campaña electoral. A ver, vamos desmenuzando algunos elementos que en la primera respuesta nos ha dado Daniel González. Dice sentencias contradictorias del Tribunal Contencioso Electoral. ¿A cuáles se refiere, doctor? Mire, en el caso de justicia social es evidente lo que sucede y creo que el manoseo político que ha existido. En este sentido, se han prestado para ello sea el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Independientemente de quiénes sean los representantes de la organización política, de quiénes sean los precandidatos de la organización política, pero efectivamente yo creo que en el Estado de Derecho las instituciones públicas deben actuar con legalidad, con seriedad, y también brindando legitimidad a las actuaciones que ellos dan. Son incluso principios dentro del propio derecho administrativo que deben ser observados y aplicados por parte de las instituciones públicas. Mire, en el caso de la causa que se dio la sentencia 080 de justicia social, el Tribunal Contencioso Electoral, por sentencia del Pleno, el máximo organismo del Tribunal Contencioso Electoral, estableció pues que efectivamente el Consejo Electoral proceda a todas las dignidades
de Justicia Social a darles un tratamiento de la posibilidad de hacer primarias, de inscribir sus candidaturas y de participar. En este sentido, como una medida reparatoria, ¿no es cierto?, para salvaguardar los derechos de esta organización política. Ahí no hay donde perderse. Pero resulta que después de la reunión de los presidentes de la función electoral, sale la sentencia del caso 131, de la causa 131, donde el juez Viteri dice, cúmplase con la sentencia de la causa 080, pero se le dispone al Consejo Electoral que sea él quien verifique en qué circunscripciones corresponde aplicar el tema de democracia interna y de inscripción de candidaturas. Entonces, ahí yo personalmente creo que existe una contradicción de la sentencia del juez con la del Pleno, porque efectivamente el Consejo Electoral, ¿qué es lo que va a hacer en este momento? A decir, la sentencia del juez Viteri nos manda a decir que nosotros veamos cuáles son y que le informemos al Tribunal Contencioso Electoral. Con eso darán por cumplida la sentencia. Y yo le voy a decir otra cosa, doctor. Le voy a decir otra cosa, porque yo coincido plenamente con lo que está diciendo, pero le voy a decir otro elemento para abonar a esta visión de contradicción que usted está evidenciando y con la cual comparto plenamente sobre la situación de justicia social. El 30 de octubre, el Tribunal Contencioso Electoral emite esta sentencia donde le dice al Consejo Nacional Electoral, se restituye la vida jurídica de justicia social y manda una serie de medidas de reparación, entre ellas que se le permita hacer los ejercicios de democracia interna en todas las jurisdicciones. El 7 de noviembre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aboca conocimiento de esa sentencia y decide acatarla. 5 días después, el 12 de noviembre, por una moción del consejero Luis Verde Soto, si la memoria no me es infiel, conjuntamente con el vicepresidente Enrique Pita, echan abajo esa resolución, la dejan sin efecto y emiten otra resolución en donde dicen, no hay que hacer con todos, sino solamente en aquellas circunscripciones electorales donde no se desarrollaron ejercicios de democracia interna, las mal llamadas primarias. Eso desata esta batalla jurídica que provoca que el 8 de diciembre el Tribunal Contencioso Electoral le llame la atención al CNE con ese famoso auto de ejecución que termina por desatar toda esta polémica. Y traigo a colación todo esto, doctor González, porque al final lo que yo siento, quisiera saber si usted coincide con esta visión, es que la última sentencia del juez Joaquín Viteri, que además no sé si finalmente fue apelada por parte de Justicia Social para que llegue al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, pero esta sentencia del juez Joaquín Viteri termina dándole la razón a la primera resolución que había sido impugnada por el propio Tribunal Contencioso Electoral en el auto de ejecución. O sea, al final el Tribunal Contencioso le da la razón al CNE. Sí, mire, incluso el juez Viteri es parte del Pleno de lo que resuelve en el 30 de octubre. Entonces, la contradicción aún es mayor porque es el propio juez que estaba en conocimiento de la causa, del procedimiento, de todo lo que se ha dado. Y efectivamente, la sentencia última del juez Viteri lo que establece es, adecúa esa sentencia a lo que el Consejo Electoral resolvió efectivamente en el mes de noviembre de decir que no para todas las dignidades procede las primarias. Mire que dentro de la sentencia del Pleno del TCE, la del 30 de octubre, que después efectivamente tuvo un auto donde se le llama la atención al Consejo Electoral, ahí ellos manifiestan y establecen que a la organización política se le ha perjudicado en relación a 15 días que no han podido realizar las primarias. Se manifiesta efectivamente que la organización política, cuando estuvo suspendida, porque tomaron la decisión de extinguirla, inscribió candidaturas, cosa que no debían haber sido calificadas por ciertas juntas provinciales electorales. Entonces, un sinnúmero de vicios, de errores que se cometen ahí. Sin embargo, manifiesto, creo yo que después de esta reunión que tuvieron la semana anterior los representantes de la función electoral, me parece que ahí hubo un acuerdo político y posteriormente sale esta sentencia contradictoria del juez Viteri, que ojo, que lo que manifiesto, que él fue parte de la decisión ya tomada anteriormente por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, no es que no estaba en conocimiento y cosas por el estilo. Él debió haber valorado efectivamente todo lo que motivó la decisión y su voto para la sentencia de la causa 080 del 30 de octubre y no pues en este momento tener este sainete jurídico, sainete electoral que estamos viviendo en el Ecuador, que lamentablemente no da ningún tipo de garantía, seguridad frente a lo que nos falta aún por enfrentar. Mire que ahora que estamos iniciando la campaña electoral, ya estamos prácticamente a 37, 38 días del día de las elecciones y faltan aún muchos temas por venir. Y falta aún, luego del 7 de febrero, todo lo que corresponde a recursos electorales
ya del escrutinio de los resultados numéricos. Esperemos no encontrar nuevos sainetes ahí, ¿no es cierto?, que efectivamente traten de torcer la voluntad popular del Ecuador. Entonces, en ese sentido hay que estar muy alertas. Creo que las organizaciones políticas les corresponde tener un control electoral muy fuerte, dedicado exclusivamente a tener los resultados electorales para después poder contrastar y establecer los recursos que correspondan y no tener inconvenientes. En este sentido también, Fabricio, mire que con el inicio de la campaña electoral es importante que, por ejemplo, desde hoy ya los asambleístas que van a la reelección deberán pedir su licencia sin remuneración, porque yo he podido observar por ahí asambleístas que en plena pandemia han recorrido ya todo el país efectivamente con una campaña anticipada y desde hoy al menos tendrán que pedir licencia sin remuneración. Entonces son algunas prerrogativas que en este momento hay que tener en cuenta. Otro tema que ha salido al debate en estos últimos días es el Fondo de Promoción Electoral. En ese sentido hay que ser claro que cualquier candidato que no desee utilizar el Fondo de Promoción Electoral, pues no lo debe usar simplemente, porque este no es un dinero que se le otorga en este momento. Ese dinero será pagado después de las elecciones de febrero, será pagado en mayo, en junio, en julio del próximo año, efectivamente, ya una vez que exista todo el cruce de cuentas. O sea, ese será pagado el próximo año medio irreal, doctor. Pero bien hace la precisión, porque no es plata que llega a las cuentas de los partidos ni a las cuentas de los candidatos, sino que es una plata que se canaliza a través del Consejo Nacional Electoral y que deben pagar a los medios de comunicación. Pero resulta que el CNE hay medios a los que les debe desde la campaña de 2017. Sí. Ya 2017, 2019, ya estamos a puertas de las elecciones de 2021 y el CNE nos ha puesto al día con los medios de comunicación. Claro, y además de ello, pues un poco de que efectivamente no es que es un pago inmediato, por lo tanto yo he visto por ahí pronunciamientos de que solicitan que ese dinero se traslade a otras cuentas, cosa que es complejo porque en este momento lo único que hay es una certificación presupuestaria, no es que hay el pago inmediato de ese dinero. Además de ello, es un derecho constitucional el Fondo de Promoción Electoral. Al Consejo Electoral no le corresponde otra cosa que otorgarlo y ya verá la organización política si lo ocupa o no. Si no lo ocupa, pues efectivamente ese dinero no será gastado. Pero hay que tener en cuenta que los sujetos políticos no pueden contratar pauta directamente con fondos privados en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, que es exclusivamente este fondo el que se puede utilizar para ello y que para que efectivamente hagan conocer sus propuestas o su estrategia de campaña en virtud ya de las diferentes actividades que tengan previstas dentro de esta campaña. Correcto. A ver, doctor, otros elementos que usted ha citado, a partir de hoy nos decía que empieza oficialmente la campaña. Por ejemplo, los candidatos a la reelección para asambleístas deben sí o sí pedir licencia. ¿Es obligatorio? Sí, desde el día de hoy, efectivamente, lo establece el artículo 93 del Código. Dice que quienes vayan a la reelección pues deberán pedir licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña. Hoy inicia la campaña. Por ejemplo, hay otra disposición que incluso habla que desde la inscripción de las candidaturas, ojo, desde la inscripción de las candidaturas, los candidatos no podrán participar en inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos. Entonces, en eso el Consejo Electoral debe estar pendiente porque al menos yo he podido observar en gobiernos seccionales donde ciertos candidatos sí están participando en actos oficiales una vez inscritas y calificadas sus candidaturas. Además de eso, la ley establece también la prohibición de las donaciones, dádivas o regalos que se puedan dar a las organizaciones, a los ciudadanos. Eso es una infracción electoral. De la misma manera, los medios de comunicación deben abstenerse de hacer promoción directa o indirecta de los candidatos. El Consejo Electoral podría prohibir inmediatamente cualquier tipo de publicidad o que salga al respecto. Y de esa manera también la ley establece en este momento que no se puede establecer la imagen, voz o nombres de las personas que estén como candidatos dentro de las actividades públicas o espacios públicos, ¿no es cierto? Obras y cosas por el estilo. En ese sentido hay que tener mucho cuidado y el Consejo Electoral tiene que hacer un control importante en este momento. Aunque claro, ya dentro de todas las actividades que está llevando el Consejo Electoral, lamentablemente ha demostrado que existen falencias en todo nivel, por lo que estoy seguro que estos temas también seguramente pues dejarán pasar y pues ya hemos visto incluso que existen pautas, que existen a nivel de redes sociales, gastos que efectivamente el Consejo no ha controlado. Hay que tener en cuenta que en la última reforma electoral se estableció el pautaje a través de este fondo que da el Estado en medios digitales, pero la ley establece que las redes sociales no son medios digitales. Esa precisión sí se hace. Entonces, en ese sentido, todo lo que se gasta en redes sociales no es que entra dentro del Fondo de Promoción Electoral.
Y eso sí se puede financiar, eso por ejemplo sí se puede financiar con recursos, digo, privados, porque está claro que en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, se ve publicidad de los candidatos. Sí, sí, efectivamente, y eso lo vienen haciendo antes del inicio de la campaña, por eso hablo yo de una campaña anticipada. Usted si ingresaba el día de ayer o la semana anterior, efectivamente a cualquier red social, inmediatamente salen anuncios de candidatos. Entonces, eso el Consejo Electoral, pues, lamentablemente a veces es sordo, ciego y mudo en muchas cosas, efectivamente, y su actuar, pues, deja mucho que desear. Ahora, lo que al Consejo le corresponde, ojo, en este sentido, le quedan menos de 40 días para el día de las elecciones. Tiene que tener muy en cuenta todo lo operativo, lo técnico, el sistema de escrutinio configurado con todas las seguridades, efectivamente, para no tener sorpresas el 7 de febrero, que esperemos pues la jornada electoral no tenga ningún inconveniente. Mire, yo ayer pude participar de una capacitación que me pidieron que dé a compatriotas en el exterior, de Europa, Asia y Oceanía, efectivamente respecto de la actividad electoral. Y créame que dentro de esta capacitación nuestros compatriotas tienen cero información del proceso electoral, muchas confusiones, efectivamente no saben si va a haber o no va a haber, por todo este tipo de confusiones de dimes y diretes que hay entre el CNE, el TCE y entre los propios consejeros. Presidenta que dice que no se cambian elecciones, vicepresidente que dice que se cambian elecciones. Entonces, en este sentido, queda debiendo mucho el Consejo Electoral frente ya a este momento de inicio de campaña electoral. Correcto, doctor Daniel González. Para finalizar, en estos 35 días que quedan de campaña electoral, desde hoy serán 35 días, me parece que es el tiempo más corto oficial para una campaña electoral. ¿Qué debería ocurrir a nivel jurídico, básicamente jurídico? O sea, ¿cuánto tiempo más se podrían extender, por ejemplo, la resolución de algunos temas? Porque sé, por ejemplo, que el Tribunal Contencioso todavía tiene algunos temas pendientes para parlamentarios andinos, para asambleístas, y ya estamos 31 de diciembre, doctor. Sí, mire, iniciamos la campaña electoral con efectivamente 16 binomios presidenciales, 17 listas de asambleístas nacionales y 15 listas del Parlamento andino, quedando en el caso del Parlamento andino una causa aún de resolución del TCE. Efectivamente, yo creería que, bueno, ya en el 2019 pasó algo similar en el proceso de seccionales. Hubieron candidatos que tuvieron únicamente 15 días de campaña, 10 días de campaña en virtud de que fueron calificados tardíamente. Entonces entendería que en este momento va a suceder algo similar. Habrán candidatos que a lo mejor sus candidaturas queden en firme, estas listas, hablemos que por el 20 de enero, por lo tanto tendrán menos días de campaña. Pero efectivamente eso ya no podría viciar el proceso electoral ni podría generar ningún tipo de perjuicio en virtud de cambio del día de las elecciones, del 7 de febrero. Yo creo que ya la fecha está fijada y en virtud de eso habrá que pues, prepararnos para ese día de elección. Lo que sí también hay que tener en cuenta, Fabricio, que a partir del día de hoy las instituciones públicas tienen prohibición también de sacar publicidad de sus organismos, de sus dependencias, salvo casos de fuerza mayor, como temas de seguridad, temas de salud que estamos viviendo en este momento de la pandemia. Entonces, esas precisiones hay que hacerlas efectivamente para evitar que se caigan en infracciones electorales y en ese sentido existan sanciones, sobre todo económicas, en este momento ya de inicio de campaña electoral. Correcto. Gracias, doctor Daniel González. A ver, solamente una precisión. 16 binomios, 17 asambleístas y 15 parlamentarios andinos, doctor. Así es, quedando pendiente una de parlamentarios andinos que el tribunal debe resolver, porque yo entendería que en el caso, créame, que de binomios ya con esta última sentencia del juez Viteri, creo que se cierra el tema de... Sí, yo también creo eso. Que no pasará ya mayor cosa. La próxima semana tendremos el proceso de la infracción grave que está llevando el juez Torres contra los consejeros del CNE. Seguramente ellos, dentro de su medio de prueba, presenten la propia sentencia del juez Viteri, y ya la resolución del 24 de diciembre, donde ellos ya califican. Mire, el 24 de diciembre ellos califican a parlamentarios andinos de justicia social y los mandan a subsanar los candidatos para calificarles. Cuando estaba todavía, cuando no salía incluso ni la sentencia del juez Viteri. Entonces, ahí ya hubo en el acuerdo político de la reunión de Cabrera y Atamaír, ya se les indicó cómo actuar efectivamente para tratar de presentar sus pruebas en esta audiencia que tendrán en enero, el 4 de enero, y con eso seguramente solo les pongan una sanción económica. Correcto. Doctor, que tenga un feliz año, que lo reciba bien y que 2021 sea mucho mejor. Un abrazo a la distancia.
Muchas gracias, Fabricio. Un feliz año a usted también y a todos quienes nos están escuchando en esta mañana, pues que el 2021 sea lleno de éxitos y esperemos que podamos tomar la mejor decisión, la más responsable para el país. Sin duda, gracias. Gracias a Daniel González, especialista en materia electoral, hablando sobre justamente el inicio de la campaña política. 7:23 en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.